Bienvenida, gente. Hoy venimos a hablarles de un libro, en este caso El eco del destino, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que forma parte, es el primero de la saga Timekeeper. Creo que va a ser trilogía, pero puede que por la extensión del mundo, que por lo menos en mi primer libro me pareció muy grande, puede que se hagan más, no sabemos, pero bueno. Por el momento esto es el primer libro de la saga Timekeeper. ¿Y qué te pareció el libro? Pues yo ya había leído algo de Iria y Selene y estoy acostumbrado a su lectura porque me parece que es una lectura muy ágil, pasan cosas interesantes todo el rato y la verdad es que cuando empecé el libro era literalmente lo que yo buscaba. Buscaba acción, buscaba también un gran desarrollo de personajes, buscaba las relaciones entre ellos, un mundo muy bien construido y, joder, cuando terminé el libro dije, ya, no puede ser, necesito más. Así que no, a mí me ha gustado mucho. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el componente potente o lo más potente que tienen Iria y Selene es que saben crear muy buenos personajes de forma que todo gire en su desarrollo introspectivo, o quizás no su desarrollo, pero en perfilártelos de una forma que enseguida te identificas con uno más que otro, pero siempre están bien perfilados, y eso es una cosa muy potente con ellas. Quizás el defectito que le pondría yo a la trama es que para mí el romance, como se desarrolla, entiendo por qué se desarrolla así, porque es una de las motivaciones de él y una de las tramas de uno de los personajes. Mm, pero me hubiera gustado como más fondo. Es verdad que te dicen que desde pequeños se han criado y siempre han tenido como ese tipo de tensión, pero no sé, se vuelve muy intensa muy rápido, y quizás me hubiera gustado que el secreto de esta relación, que es uno de los puntos del libro, que es una relación secreta, hubiera sido más larga, para entender yo la intensidad con la que lo viven, porque siento que es como muy, muy rápida esa intensidad. Pero bueno, también es que a mí en los libros, pues los romances no me llegan no llego a sentir mucho, a no ser que está muy bien desarrollado, no lo llego a sentir realmente. Eso que no me parece como que esté mal, pero es verdad que, no sé, había como un desapego para mí en intensidad. Creo que hubiera sido más interesante una amistad, y la amistad que hay entre Lilith y Nathan es muy interesante, y es lo que para mí forma más como la historia, más forma la trama, en todo lo que se desemboca en esa relación me parece mucho más interesante que el romance en sí. No sé si me explico, está bien, pero me parece mucho más intensa o mucho más relevante esta historia o esta amistad que haberlo enfocado desde este punto de vista. Pero bueno, Hmm. ¿sabes? Una cosa que yo, que no me gustan los romances, no es algo que realmente moleste, creo yo, al libro, o lo haga peor. Después otra cosa, hay muchos personajes con muchos puntos de vista, y muchos puntos de vista en un mismo suceso, que es el que desencadena todo. Entonces, quizás a mucha gente que le moleste porque ralentiza la trama el hecho de tener muchos personajes diciendo básicamente lo mismo, no diciendo lo mismo, sino enfocándose en el mismo momento. En este momento yo sentí tal y tal. A mí me parece muy interesante, siempre me ha gustado cómo los puntos de vista en un momento varían, obviamente, por cómo varía la persona. Así que por mi parte me parece muy interesante esta opción que han tenido ellas. Y no sé, no me parece que ralentice nada. Me parece que eso, que lo que hace es ponerte en la piel de los personajes, y estar todo el rato pues identificando temas con uno más con otro. Te puede gustar, creo que va a gustar menos ciertos personajes, porque básicamente la historia trata sobre estar en una secta.
ellos están en una secta, sí. Nathan, que es el protagonista, y todos, Lilith, Aidan, Darien, viven en un reino sacro imperio que se dedica al dios destino y tiene una serie de reglas que no pueden romperse. Es básicamente un sitio religioso. Y claro, después de ciertos acontecimientos relacionados con el tiempo, porque Nathan es el portador, y hablando desde su mitología y la construcción del mundo, pues es interesante cómo cada persona reacciona diferente a pesar de haber sido criada igual. No exactamente igual, pero básicamente en esta religión. Algunos se rebelan, otros hacen la de no, pues ahora me vuelvo mucho más supremacista. Y realmente lo interesante para mí del libro es esa reflexión, eso cómo actúa la gente cuando le pones a un extremo. Sí, lo que decías de... Bueno, primero, lo que decías del romance, que a lo mejor es muy intenso, muy de repente. Yo lo llevo mejor en el libro por el hecho de que, como es una relación prohibida y que se sabe finita, que se sabe que en un momento dado y que más o menos saben cuándo va a ser ese momento, porque Nathan está comprometido con una persona, como saben que se va a acabar, quieren vivirlo pues todo lo posible lo antes posible. Entonces, yo en ese sentido lo llevo mejor, este romance tan intenso que tienen al principio. Y hombre, claro, que sea tan intenso ayuda a que cuando pasa el desencadenante de que Nathan tenga que usar el amuleto, lo acabe haciendo. Luego, los puntos de vista de que haya tantos personajes, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que no solo no ralentiza, sino que da mucho más contexto al espectador, sí, como si fuese una serie, al lector o a la lectora, porque te das más conocimiento del mundo, te das más conocimiento de la información que te hace falta para comprender mejor las cosas. Entonces, a mí me parece muy interesante también. Y... Uy, no me acuerdo qué tenía que decir más. Pero básicamente creo que no es que le falta acción, tiene acción, pero creo que hay un marcado nivel entre los capítulos más ligeros de están caminando, están yendo de un sitio a otro, ¿vale? O los capítulos en los que hay pelea y que a lo mejor un poco más de un contraste pues medio haría que a lo mejor que a mí no me ha aburrido, ¿eh? A mí el libro me ha gustado mucho, pero puede haber gente que diga la de, uy, es un poco que no pasa nada. ¿Sabes? Que hay gente para todo. Entonces puedo entender que hay gente que diga la de... Es que aquí que están 4 capítulos con 4 personajes distintos y todos están solo andando. Si hubiese habido un poco más de uniformidad a la hora de contar con las historias de combate, con el paseo, por así decir, habría estado algo mejor tal vez. Sí, quizás teniendo más el punto de vista, por ejemplo, de un personaje que es Amara, si no me equivoco, Ujú. hubiera sido interesante, aunque creo que la van a desarrollar más en los próximos. Esto es un primer libro, entonces lo que te tienen que dar es la base. Entonces quizás con ella y con las otras personas que son de otros sitios, entonces tienen otras costumbres diferentes, pues sea más interesante porque claro, aumentas el mundo y no estás con los mismos personajes dándole vueltas Claro. básicamente a lo que pasó, que muchas veces es como, no, es que le están dando vueltas a lo mismo y es repetitivo y sí, puede ser, pero claro, en un acontecimiento tan importante, pues es normal. Quizás lo que hubiera estado mejor es, o por lo que a mí me hubiera gustado más el romance, es quitar o hacer las cosas como un poco antes, entonces dejar, ay, no sé, quizás como tú dices, como estructurarlo de forma que no tenga tanta intensidad el romance, o no, no intensidad, sino que se desarrolle o se potencie más otro tipo de, desde el principio, porque al final sí lo sabemos, al final sí es como porque hemos vivido tal cosa y tal cosa, pero quizás ponerlo más al principio o darle más importancia. Entiendo por qué lo hicieron, porque no le dieron importancia, porque el romance es lo básico al principio y después lo básico al principio, al final, perdón, es la amistad. Pero bueno, no sé, yo creo que está bastante bien hilado, bastante bien
desarrollado la historia y desarrollado los personajes y perfilados para que sea un libro entretenido. Sí, es que, ya te digo, en mi caso, eh, cuando acaba quieres seguir leyendo. Dices, Ojalá esté el segundo ya, porque los personajes me han cautivado. Las tramas, porque de hecho son varias tramas, están también muy interesantes. No sabes cómo van a confluir, porque lo intuyes. Sabes que va a haber un momento en el que todas las tramas desemboquen en un mismo lugar. A lo mejor es en el último libro, a lo mejor es antes. Y te deja con ganas de más de precisamente eso, en plan de, uy, ¿y esto cómo va a avanzar? Y estos dos personajes que han empezado tal, van a evolucionar a tal cosa. Entonces, la verdad es que siempre, creo que todo lo que he leído de Iria y Selene, siempre te dejan con esa sensación de querer seguir leyendo más. Ujú. Yo espero que no se expandan tanto para después, quizás en el último libro, tener que como meterlo todo en el último fragmento, que suele pasar en algunas historias. Pero eso, como tú dices, pues da para más, da para explorar un mundo mucho más abierto que estos personajes que nos han explicado. Y eso es un primer libro que para mí sienta las bases de, te cuenta la historia bien, a lo que quieren, por lo menos siembra el conflicto bien, mejor dicho, que no estoy explicándome especialmente de forma muy fluida, pero bueno. Lo que quiero decir, que siembra bien el conflicto y desarrolla bien cómo son los personajes y sobre todo las motivaciones que tienen, que es lo más importante, para después en el segundo y el tercero, pues, o desarrollarte más el mundo o desarrollarte más las tramas, como tú dices, etcétera. Así que para mí es un primer libro muy digno Sí, sí, y una totalmente de muy acuerdo. buena lectura. Ujú. Así que esa sería nuestra reseña de El eco del destino, primero de Timekeeper. Y nada, como siempre, dejen los comentarios de qué les ha parecido el libro, si lo han leído, si tienen ganas de leerlo, si han leído otras cosas de las autoras. Y nada, como siempre, pueden dejar en los comentarios, pues, qué quieren que reseñemos, qué otras cosas quieren que reseñemos, si son libros, cómics, películas, series, etc. Hasta la próxima. Adiós.